Bienvenidos a La Verdad del País. Soy Alejandra Medina. Y yo soy Gabriela Salazar. Hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a todos los colombianos, queramos o no, el siglo XX. Porque para entender dónde estamos hay que entender de dónde venimos. Y mira que no es poca cosa, Gabriela. Industrialización, guerrillas, narcotráfico, paramilitares, constituyentes. Colombia vivió de todo en tan solo 100 años. Sí, y todo al mismo tiempo, además, que eso es lo que hace tan complejo a este país. Arrancamos. Gabriela, empecemos por la economía. ¿Cómo arranca el siglo XX en Colombia en términos de desarrollo? Pues la verdad, con mucha ambición, pero también con muchísima desigualdad. Durante una buena parte del siglo, Colombia adoptó lo que se llama el modelo de sustitución de importaciones. En cristiano esto quiere decir, producimos aquí lo que antes comprábamos afuera. O sea, el Estado le pone murallas a los productos extranjeros para que la industria nacional pueda crecer. Exacto, y funcionó en varios sectores. Entre los años 30 y los años 70 se ve un crecimiento real. Fábricas, ciudades que se expanden, gente que migra del campo a Bogotá, Medellín, Cali. Pero ese desarrollo no llegó a todos por igual. Para nada. Hay regiones que se quedan completamente atrás, el campo sobre todo. Mientras que las ciudades crecen, muchas zonas rurales no tienen ni carreteras, ni hospitales, ni presencia del Estado. Y eso va a tener consecuencias enormes más adelante. Y luego llegan los años 90 con un cambio radical, ¿verdad? Durísimo. La apertura económica de un día para otro. Colombia se abre al mercado global, se quitan barreras, entra competencia de afuera y muchos sectores que el Estado había protegido quedan sin piso. ¿Y la gente que trabajaba en esos sectores qué? Pues a reinventarse o a engrosar la pobreza urbana. La modernización tiene sus ganadores, pero también sus víctimas. Esto genera tensión social que luego se expresa en muchas formas. Bueno, hablemos del sistema político, porque ahí hay una historia larga y complicada. Largo y bastante frustrante, Ale. La verdad, Colombia tiene una democracia formal desde hace siglos, pero en práctica funcionó durante mucho tiempo a punta de clientelismo. Explícanos eso para quienes no lo tienen claro. Claro, el clientelismo es cuando un político te da algo, un trabajo, un contrato, un favor a cambio de tu voto. No te vota por tus ideas, sino porque te necesita. Y tú votas por él porque lo necesitas a él. Haz una relación transaccional. Exactamente, y eso destruye la democracia por dentro, porque las decisiones del gobierno no responden a lo que necesita la gente, sino a lo que necesitan las élites para mantenerse en el poder. Y eso llega a un punto extremo con el Frente Nacional, ¿no? Sí, ahí se institucionaliza. El Frente Nacional fue un acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder durante 16 años, de 1958 a 1974. Se alternaban la presidencia y se dividían los cargos. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por conveniencia o había alguna lógica? Fue para frenar la violencia bipartidista de los años 50, que había dejado miles de muertos, o sea, en ese momento tenía justificación. El problema es que al mismo tiempo le cerró la puerta a cualquier otra fuerza política. Si eras de izquierda, si eras independiente, si pensabas distinto, no había espacio para ti. Y esa exclusión va a tener consecuencias muy concretas. Sí, muy concretas. En este contexto nacen las guerrillas. Las FARC, el ELN no aparecen de la nada. ¿Y cuál es la lectura que hay que hacer de ese surgimiento? Porque es un tema sensible. Es sensible, pero hay que hacerla con honestidad. Estas organizaciones surgen en regiones donde no había tierra para los campesinos, donde el Estado brillaba por su ausencia, donde si ibas a votar y eras de izquierda, podrían matarte. Hay una causa social real detrás de su origen. Eso no los justifica. No, para nada. Pero entender el origen no es justificar la violencia. Es necesario para entender por qué el conflicto duró tanto y por qué fue tan difícil resolverlo. Si no entiendes las causas, no puedes atacarlas. Y con el tiempo ese conflicto cambia radicalmente de naturaleza. Muchísimo. Y eso tiene que ver con lo que viene después. El narcotráfico, la variable que lo cambia todo, completamente. En los años 80 llega el narcotráfico a una escala que nadie había visto. El cartel de Medellín, Pablo Escobar, Colombia se convierte de repente en el centro del tráfico de cocaína mundial. ¿Y cómo afecta eso al conflicto armado?
le mete billones de pesos. La plata del narcotráfico entra a las guerrillas, a grupos paramilitares, al Estado, corrompe todo lo que toca. Los actores armados que antes tenían fusiles viejos, de repente tienen ejércitos enteros y la violencia se dispara de manera brutal. El asesinato de Luis Carlos Galán en el 89, que era el favorito para ganar la presidencia, el atentado al vuelo de Avianca 203, bombas en centros comerciales. El país vivió un nivel de terror que es difícil de imaginar hoy. Y no solo fue violencia en las calles, el narcotráfico llegó directo a la política. El proceso 8000 lo dejó clarísimo. Dinero del narcotráfico financiando campañas presidenciales. No era un rumor, era una realidad documentada. El Estado por dentro estaba infiltrado. Y eso le quitó legitimidad enorme al sistema político. Total, ¿cómo le pides a la gente que confíe en las instituciones si las instituciones están capturadas? En los años 90 también emergen con fuerza los paramilitares, las AUC. ¿Cómo los leemos? Con mucho cuidado. Se presentaron como la respuesta a las guerrillas, como una fuerza que protegía a los ganaderos, a los empresarios, a las comunidades que el Estado no podía defender. Pero en la práctica cometieron crímenes atroces, masacres enteras, pueblos desplazados de la noche a la mañana, listas de personas marcadas para matar. Y también tenían sus propios vínculos con el narcotráfico. O sea, no eran una alternativa al problema, eran otra cara del mismo problema. Exacto. Y en el medio de todo eso, la población civil pagando el precio. Colombia en los 90 y principio de los 2000 tuvo uno de los peores índices de desplazamiento forzados en el mundo. Millones de personas huyendo de sus tierras. Y aún así, Colombia siguió intentando la paz. ¿Qué nos dice eso? Que hay una resiliencia enorme en este país. Mira, hubo intentos que funcionaron. El M-19 se desmovilizó, participó en la política. Varios de sus miembros terminaron haciendo contribuciones reales a la vida pública. Pero también hubo fracasos monumentales. El Caguán es el ejemplo más doloroso. Pastrana le da a las FARC una zona desmilitarizada enorme para negociar, con mucha expectativa. Y lo que pasa es que las FARC usan ese tiempo para reorganizarse militarmente. Y la famosa silla vacía de Marulanda en la apertura de las negociaciones. Esa imagen lo dice todo. Tiro Fijo no se apareció. Mandó su sombrero, literalmente. Para muchos colombianos eso fue una humillación. Mostró que no había voluntad real de paz de ese lado. El proceso se cayó y la guerra se recrudeció. La confianza, cuando se rompe así, es muy difícil de recuperar. Cuesta generaciones, Ale. Y eso es algo que Colombia ha aprendido de la forma más dura posible. En medio de todo ese caos, en 1991, Colombia hace algo notable, cambia la constitución. Sí, Ale, que para mí es uno de los momentos más interesantes del siglo XX colombiano, porque fue un intento genuino de refundar el país. Se reconocen derechos fundamentales, se abre el sistema político, se reconoce que Colombia es un país multiétnico y multicultural. La tutela, por ejemplo, que hoy mucha gente usa y es un mecanismo real de protección de derechos. Exacto, la tutela nació ahí y para comunidades indígenas, para comunidades afrocolombianas, el reconocimiento constitucional fue un cambio significativo en papel, aunque pues llevarlo a la práctica ha sido otra historia. Porque la Constitución no detuvo el conflicto, no, eso es lo trágico. Se promulgó en medio de la guerra y la guerra siguió. Las instituciones cambiaron en el papel, pero en las realidades estructurales, la pobreza, la desigualdad y el abandono del campo seguían ahí. Para cerrar, Gabriela, si tuvieras que resumirle a alguien el siglo XX colombiano en pocas palabras, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que Colombia es un país que ha querido hacer muchas cosas al mismo tiempo, moderno y desigual, democrático y excluyente, pacífico y en guerra, y que esa contradicción es la que define el siglo. Y que entender esas contradicciones no es quedarse paralizado mirando el pasado. Exacto, es para mirar y actuar en el presente, porque los mismos problemas estructurales, tierra, exclusión política, presencia del Estado, siguen siendo los grandes pendientes del país. Eso es todo por hoy en La Verdad del País. Gracias por escucharnos, compártanlo, discútanlo y si tienen algo que agregar, ya saben dónde encontrarnos.
Hasta la próxima.